Son ya las 7:30 de la tarde, las 6:30 si nos siguen desde las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión. Aquí estamos dispuestos ya para contarles lo más relevante de la actualidad y a contribuir con diferentes opiniones sobre las cosas a que ustedes conformen la suya propia, la que quieran, naturalmente en libertad, como siempre. Vamos con quizás una de las noticias más duras de este viernes 17 de febrero y es la obstinación o el redoble de los ataques rusos sobre un lugar en Ucrania que es la ciudad de Bakhmut, que es un enclave estratégico desde el cual, si como parece lo van a acabar tomando las tropas rusas, se pueden abordar diferentes ataques a otros enclaves del sur de Ucrania. El gobierno de Ucrania ha pedido a los civiles que residen en la ciudad de Bakhmut, que se encuentra sumida en enfrentamientos entre las fuerzas rusas y ucranianas, que evacúen de forma inmediata. La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk, ha pedido durante la noche del jueves a los residentes de Bakhmut que salgan de la ciudad por los fuertes combates que están teniendo lugar, ya que las tropas rusas están atacando zonas residenciales, recordando que durante la jornada de ayer 5 civiles fallecieron y 9 resultaron heridos. Deben evacuar de inmediato porque cuando te quedas te pones a ti y a tus seres queridos en riesgo, especialmente a los niños que se ven obligados a quedarse contigo, ha explicado la viceprimera ministra a través de un mensaje en Telegram. Asimismo ha indicado que quedarse en la zona crea problemas y riesgos adicionales para los equipos de emergencia y rescate como militares o voluntarios. Vereshchuk también ha señalado que quienes se quedan impiden que las Fuerzas Armadas trabajen con normalidad en la ciudad, ya que tienen que comprobar constantemente la seguridad de los civiles. Bien, y en España han empezado a llegar militares ucranianos para aprender el manejo, el uso de los tanques Leopard. Y eso genera no pocas tensiones entre los dos partidos que forman el gobierno de España, Unidas Podemos y el PSOE. En concreto, Ione Belarra, la ministra Ione Belarra y la titular de Defensa, Margarita Robles. La brecha entre los socios del gobierno se dilata cada día más. Tras una semana intensa de enfrentamientos por el sí es sí, parece que el entendimiento entre PSOE y Unidas Podemos está muy lejos de producirse. El apoyo a Ucrania y el envío de tanques es otro tema que aviva la tensión entre ellos. La líder de Podemos, Ione Belarra, ha pedido al PSOE abandonar la escalada bélica. Quiero pedirle al Partido Socialista, nuestro socio de gobierno, que reconsidere su posición. Que reconozcamos, un año después, que haber contribuido a la escalada bélica es un error. Unas palabras a las que Pedro Sánchez ya ha respondido. Aquí nadie quería una guerra, salvo una persona. El presidente del gobierno ha asegurado que en una guerra no se puede ser equidistante y ha dejado claro su máxima defensa a la gestión que está realizando su ejecutivo. Creo que es importante no ser equidistantes. En ninguna faceta de la vida se puede ser equidistante entre el agresor y el agredido. Y aquí hay un agresor y hay un agredido. Y nosotros estamos con el agredido. Y en la misma línea se ha manifestado Isabel Rodríguez. España está en el lado correcto de la historia. Estamos con el conjunto de los Estados miembros de la Unión y también de los aliados en la OTAN defendiendo la democracia. Lo cierto es que el gobierno va a actuar en coordinación con los socios de la OTAN y de la Unión Europea. Es más, 5 de los tanques Leopard que España enviará para hacer frente a la escalada bélica ya están en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira esperando ser reparados. Y ayer llegaron a España 125 soldados ucranianos, 55 de ellos para formarse en el uso de los carros de combate Leopard. Una decisión que sigue provocando tensiones entre los socios de investidura y que de momento parecen estar lejos de resolverse. Bueno, ya en el territorio informativo de las cosas que nos ocupan en España, los españoles, quiero subrayarles, ya saben que estoy empecinado en convencerles a todos de que el tema de la droga está muy presente en nuestra sociedad y hay que combatirlo. Porque de lo contrario, al final va a haber territorios en España donde manden más los cárteles de la droga que la Guardia Civil o la Policía Nacional. Hoy les quiero llevar a Mérida, en Extremadura, donde pues van a ver imágenes de pues la incautación y el desmantelamiento de una red de tráfico de drogas que, como siempre, lleva parejo, pues hay cantidades en efectivo que superan los 100.000 euros, hay armas y hay todo tipo de sustancias para la drogadicción en los lugares que han sido pues desmantelados de
de este grupo delincuencial que se dedicaba en Almendralejo a todo el lío de la droga. En Almendralejo, en Mérida. Esto para que vean que no es un lugar en España o una zona de España la castigada por el tema, sino que esto está muy repartido. Este cáncer nos invade casi de la misma forma a todos. Bien, pues hasta aquí lo que yo quería contarles hoy viernes del tema de la droga, para que vean que esto no cesa y esto es día a día, pim, 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 pim. Bueno, hay que hablar de una huelga. Hay que hablar de una huelga de los antiguos secretarios judiciales. Ahora se llaman letrados de la Administración de Justicia. Ayer se sentaron a negociar por primera vez con los representantes de la ministra Pilar Llop. No han llegado a ningún acuerdo, con lo cual sigue el tapón sobre más de 130.000 juicios se han tenido que anular, señalamientos se han tenido que posponer, en fin, lo que le faltaba a la Administración de Justicia. Vamos a ver cuál es el punto que diferencia las posiciones. Continúa la huelga de letrados de la Administración de Justicia después de que la reunión mantenida con el Ministerio terminase sin ningún tipo de acuerdo. Por fin nos reunimos ayer a las 5 de la tarde y cuál fue nuestra sorpresa, que el Ministerio de Justicia no tenía ninguna propuesta para finalizar el conflicto. Con este son ya 21 días de huelga, lo que ha obligado a suspender más de 160.000 juicios. A la paralización de juicios y vistas se une el bloqueo de la cuenta de consignaciones, por lo que 535 millones de euros están pendientes de ser entregados. Por si esto fuera poco, más de 130.000 demandas se encuentran paradas y pendientes de reparto, y se han dejado de hacer más de 2 millones de notificaciones telemáticas. El Tribunal Supremo vive una situación similar, ya que los letrados también están siguiendo la huelga y el registro general se encuentra cerrado. En total hay en España más de 4.000 letrados y su trabajo es imprescindible para que los trámites jurídicos salgan adelante. También se encargan de colaborar con las comunidades autónomas, expedir certificaciones y autorizar y documentar el otorgamiento de poderes para pleitos. No se entiende, por tanto, cómo después de 15 horas de reunión ni siquiera se haya producido un acercamiento entre los letrados y el ministerio que dirige Pilar Llop. Y mientras tanto, juicios suspendidos, imputados sin declarar e indemnizaciones y pensiones sin pagar. Y parece que la situación va para largo. Bueno, vamos a hablarles del invierno demográfico. La natalidad sigue sin remontar en España. El número de nacimientos del año pasado, 2022, es el peor registro de las últimas 8 décadas. Llevamos 4 años terribles, pero que haya nacido en un año apenas 330.000 escasos bebés, pues significa lo que significa, que se mueren más españoles de los que nacen, pero cada vez de forma más abundante. Le voy a dar un dato. El envejecimiento de la población. Bueno, pues según los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, la edad media hoy de los españoles ya es de 44 años. El año 2022 ha sido el peor en cuanto a nacimientos se refiere. El número ha bajado considerablemente y es la peor cifra desde 1941, cuando el Instituto Nacional de Estadística comenzó a medir este dato. 329.812 bebés nacieron el año pasado, 7.011 menos que en 2021. Desde 2016 los datos han ido a la baja, 408.734 se contabilizaron ese año. Desde entonces el número ha ido cayendo. La media es de 903 alumbramientos al día, 79 menos que en 2019, justo antes de la pandemia, y el primer año en el que ese promedio bajó del millar. Las 4 comunidades que han crecido en comparación con el año anterior han sido Madrid con 1,68% más de nacimientos, Castilla y León con un 0,77%, en Asturias 0,52% más y la Comunidad Valenciana un 0,36% más. Por el contrario, los mayores descensos se registraron en Castilla-La Mancha, menos 7,44%, Navarra menos 6,80% y Canarias menos 5,38%. Además, según los datos del INE, existen menos nacimientos que defunciones en España. Ni las leyes ni los políticos están ayudando a mejorar estos datos. Parece que la vida no tiene importancia. Como ya saben ustedes, el fútbol es una de las cosas que más proyecta internacionalmente a nuestro país. Eso se debe a los éxitos del Real Madrid, del Fútbol Club Barcelona y de algunos otros clubes que tenemos en este país, de los cuales podemos presumir. Que se haga trampa en eso de la relación entre los clubes y los árbitros
es por lo tanto un problema casi de Estado, aunque no se reconozca por ahora. Sabemos que el vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros, Enríquez Negreira, tenía acuerdos comerciales con el Barcelona. Acuerdos que le lucraron en 1.600.000 euros, acuerdos que se han sabido gracias a los trabajos de la agencia tributaria que han reclamado a Enríquez Negreira que justifique esos ingresos. El afectado no ha sabido documentar por qué cobraba el Barça ese dineral y las sospechas crecen y crecen. Que Enríquez Negreira es un tipo que tiene una moralidad un tanto baja, pues es evidente, porque él como vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros no podía tener ingresos de ninguno de los clubs, de ninguno, y menos de uno tan relevante como es el Fútbol Club Barcelona. Además van apareciendo nuevas cosas. Por ejemplo, Enríquez Negreira, cuando el Barça le cerró el grifo, estamos hablando de los años 2016 a 2018, amenazó al club con desvelarlo todo y producirles un problema mayor para ver si continuaba cobrando. El mundo del deporte se encuentra en el punto de mira, en concreto un club, el Barcelona. Y es que el caso Negreira está ocupando titulares tras saber que el ex número 2 de los árbitros cobró del Barça hasta 1,6 millones de euros en solo 2 años por supuestas asesorías arbitrales. El periódico El Mundo ha conseguido en exclusiva un burofax que Negreira le envió a Bartomeu. Esta misiva comenzaba con la decepción de Negreira al ver cómo su acuerdo se había roto, en la que además amenazó al expresidente del Barça. Tengo la firme intención de cursar denuncia ante los juzgados. Hasta ahora no he iniciado estas actuaciones, albergando la esperanza de llegar a un acuerdo. No creo que otro escándalo favorezca al club. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad de llegar a un acuerdo justo para ambas partes. Usted me obligará a airear las irregularidades si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios. Un burofax que concluye con la propuesta de Negreira de tener una cita en persona con Bartomeu. Quedo a la espera de que me convoque para un encuentro privado. Caso contrario, entenderé que usted me obliga y provoca para hacer cuanto esté en mi mano en defensa de mis intereses, sin miramientos. ¿Pero qué le pasaría ahora al Barça de confirmarse estas irregularidades? Pues nada, porque la ley del deporte en su artículo 112 dice que las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 y las leves a los 6 meses. Por lo tanto, al finalizar los pagos en 2018, el club quedó libre en junio de 2021, es decir, hace ya año y medio. Lo que llama bastante la atención es que dicha ley fue supervisada por un exdirectivo del Barça de la era de Bartomeu, Albert Soler, con la aprobación también del ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta. Estamos ante un nuevo caso de irregularidades dentro del deporte, pero con una diferencia: el Barça esta vez quedaría libre y sin sanciones. Sin embargo, la dimensión internacional que está tomando este asunto hace que empañe el futuro del fútbol español a todos los niveles internacionales, no solo aquí con las chapuzas de la ley del deporte, sino que el Barça y el fútbol español van a tener que dar muchas explicaciones si quieren gozar de la credibilidad que tuvieron antaño. Bueno, momento en el que les hablo siempre de la conveniencia mutua de que ustedes se acerquen al Club de Amigos del Toro Televisión. Con su apoyo a esta casa van a conseguir que quien puede ser su portavoz, quien defiende las mismas ideas, las mismas creencias, los mismos valores, los mismos anhelos, sea la unidad de España, sea la democracia, sea la libertad, ante tantos y tantos ataques que estamos viendo por parte de este gobierno, pues creo que podemos pedirles con toda tranquilidad que nos apoyen, que se suscriban mediante el Club de Amigos a este medio de comunicación, que le ayuden a crecer, a ser más influyente y a estar presente, si lo desean así, en los hogares de todos los españoles, sin mayor cortapisa. Bueno, pues ahí tienen el teléfono 91 616 2464 para que si llegan a la conclusión de que es importante ese apoyo, pues lo ejerzan y vengan a formar parte de nuestra familia del Club de Amigos del Toro Televisión. ¿No le parece excesivo lo de Mata? No, para nada. Aunque pudiera la cabeza de Ayuso aquí era excesivo. Esa asesina. Mira. Pedro Sánchez asesina felicitó. Es poco, ya te lo digo yo. Es peor que ETA.
UGT está manteniendo el PSOE. Ah, por eso les decía usted falsos. Claro, por eso les digo falsos. ¿Cómo que eso? ¿Qué cojones tienen que ver los liberales? Bueno, abrimos la mesa de análisis político. Que estoy yo, esto del viernes es muy duro para todos. Bueno, les presento ya a nuestro primer invitado hoy, don José Luis Balbás, economista, empresario y verso suelto, verso libre del Partido Socialista. José Luis, buenas tardes. Verso socialdemócrata. Verso socialdemócrata. Que no es libre porque es casi el 40% del voto. Bueno, vamos a lo que vamos. José Luis, hemos visto esta semana cómo ha habido un giro bastante estratégico, bastante decidido por parte de Feijóo en cuanto a la no defensa de ese recurso que hace 13 años presentó el Partido Popular y que luego el Constitucional, en manos del cancerbero Cándido Conde Pumpido, pues ha rechazado. El señor Alberto Núñez Feijóo, lejos de defender ese recurso, lo desamparó legitimando la ley de Zapatero. Luego se metió en un lío que es que, bueno, no es un derecho fundamental, pero es un derecho legal, es un derecho sanitario, en fin, bueno, un cambio bastante serio de posición. ¿Eso puede tener costes electorales para el Partido Popular? ¿Cuáles serían, a tu juicio? Les tiene en tiempo real por dos cosas. Una, por cuestión de cultura cristiana española, que no quiere decir que las practiquen o no, pero que la tienen, esa cultura de defensa de la vida y tal. Y bueno, pues siempre en la derecha se ha defendido muy mayoritariamente. Hubo manifestaciones cuando se hizo la ley en tiempos de Zapatero, hace 13 años, de 1 millón de personas para defenderlo. Y entonces eso era voto. Entonces era solo PP, porque Vox ni existía, o sea, que no habría dos por ahí y una guitarra, ¿sabes? Pero claro, 13 años después, que no mantenga la consistencia, al menos estética. Lo primero, que Feijóo se calle, que hubiera quedado mucho más guapo, ¿sabes? Así, pues yo creo que perderá como 10 escaños y probablemente 1,5 puntos. O sea, que es una barbaridad para él, ¿sabes? Se lo ha regalado a Vox, porque claro, Vox, que es derecha conservadora, pues el 90% de su electorado lo defiende, o más. Aunque casi todos también defiendan que la mujer tiene en derecho en su cuerpo a lo que quiera. Eso, y que desde luego no se va a condenar a una mujer a cárcel de ninguna manera, que nunca ha pasado nada en España, pues es un país de lo más liberal en ese asunto, entonces, claro. O sea, es que eso está clarísimo. Entonces, dicho eso, hombre, el derecho a la vida se puede defender, se puede decir y sobre todo se puede proponer en un país que ya nacen unas cantidades absolutamente mínimas. O sea, es que ya... Hemos dado datos hoy. Sí, del año 41 he visto que sale, ¿no? Sí, desde el año 41, 329.000 bebés. La edad media de los españoles ha subido a 44 años. La edad media ya. Fíjate la pirámide de población. Sí, pero bueno, que en 10, 15 años... La cultura española, la sociedad española es distinto, porque españoles desde españoles no sé si va a quedar el 60%. Sí, sí. Porque de lo que nace la mitad son españoles, sí, porque han nacido en España. Pero los que son de su país, el 90% de ellos, 7 generaciones más, siguen siendo marroquíes, argelinos, ahí tienes. Francia, Italia siguen siendo, que hay bastantes, ¿eh? Y no te digo en Holanda, que están ya por el 60% de los holandeses, o el 70% solo, ya que se lo están comiendo. Y Francia lo mismo, a Francia le pasa lo mismo. Claro que son franceses, por supuestísimo que son franceses, pero siguen siendo islamistas, en sus guetos, se casan entre ellos y claro, no es la cultura francesa. Ya. Desde luego. Bueno, vamos con el análisis electoral de las cosas que hace Sánchez. Hemos visto esta semana cómo produce unos simpáticos encuentros con supuestos jóvenes independientes de Parla, que luego resultan ser dos militantes nada accidentales. El uno es el hermano de un monclovita que tiene cobijado ahí, que salió de ser mozo de una compañía de distribución de productos, lo cual es muy honroso. Fue fichado por Moncloa y ahí está en Moncloa, feliz y contento, y se enseña con copas de champán en la mano, dispuesto a presumir de estar en la Moncloa.
que es lo que le mola. Antes que eso vimos lo de la petanca en Coslada, que también fue bastante tragicómico. Ridículo, sí. Nos enseñó a todos que no sabe jugar a la petanca, 1, 2, aquel supuesto Antonio, se acordarán, con el que hombre Antonio, porque mira, hemos subido las pensiones y tal, todos antiguos cargos socialistas de Coslada. En fin, todo este marketing da la sensación de que, José Luis, de que Sánchez está orientando su marketing a no perder votos dentro de los socialistas declarados, más que a ganarlos fuera, ¿no? Sí, pero bueno, aunque tiene las 6 televisiones todas a sus órdenes, diciendo muchas mentiras y unos relatos farsantes absolutamente y que no son verdad, y no se puede hacer con dinero público engañar a la gente a esos niveles en esas 6 televisiones, que son de la 1 a la 6, para saber las que son, ¿no? Además con enormes subvenciones, dinero público, es una cosa fuera de cualquier lógica en todo el mundo. También engañando con los datos económicos, como que vamos muy bien cuando somos el último o el anteúltimo de Europa, con una situación de pérdida de renta per cápita, el que más de los 27. El que más renta per cápita ha perdido de Europa desde la pandemia aquí se llama España, que es lo que más nos importa, el que más, ¿sabes? Solamente hemos recuperado como 500 euros. Y bueno, les hay de 27.000 euros, ¿sabes? Bueno, son los irlandeses. Que han espabilado muchísimo. Muchísimo, tal y cual. Sí, no, fueron intervenidos, ¿entiendes? Sí, sí. Y nosotros somos intervenidos, pero por la ineptitud. Es decir, estamos intervenidos por la incompetencia absoluta. Eso sí, tenemos muchos cantantes en las televisiones diciendo mentiras, porque es la auténtica verdad. O sea, que es que no hay otra cosa. Va a venir una comisión de la Unión Europea para el tema de los fondos, buscar el dinero como se ha invertido, porque hay 11.000 millones que no se encuentran. Están buscándoles, están buscándoles. Que tampoco sea una cantidad del otro mundo para España. Pero bueno, es bastante más que los 800 que ha regalado por la cara a 800 millones. A Marruecos va una visita donde no se ha aprobado ni un acuerdo con Marruecos, que es segundo importador de nosotros, pero son 9.000 millones, o sea, una cifra para nosotros microscópica en respecto. Nosotros somos muy importantes para ellos, nosotros en términos económicos no nos importa nada. En términos políticos son el mayor adversario que tenemos, y el mejor aliado que tenemos es Argelia. ¿Pero qué está haciendo este tío? El mejor aliado que teníamos por el gas. En primer lugar, porque tiene un ejército de casi 2 millones de personas armadas y tiene una tecnología armamentística brutal, o sea, de buena, porque está alineado con Rusia, si no lo saben ustedes, absolutamente, con China, absolutamente, con Brasil, y eso se llama BRICS. Y eso tiene muchísima más potencia ya militar que toda Estados Unidos y Europa junta. Bueno, Europa somos una pulga militar. O sea, por no tenemos ni bombas atómicas, que es surrealista. Volviendo a las mentiras en economía, esta semana hemos visto una que es especialmente cruda, porque el mismo día que aparecen los datos del IPC, el presidente del Gobierno y Nadia Calviño, ambos los dos, es lo mismo. Esto va fenomenal, estamos reduciendo la inflación, cuando los datos dicen lo que dicen, que la inflación aumenta, no mucho. Pues sí, 2 décimas en el índice general, medio punto en la subyacente y el precio de los alimentos 15,4 de incremento mes tras mes. Bueno, pues ahí sale Sánchez y dice, no, porque la inflación intermensual, que es algo que se ha inventado el propio Sánchez, bueno, pues cuando vayan al mercado piden ustedes 2 chuletas intermensuales, que creo que son más baratas, ¿no? En fin, hay un desprecio por la verdad más que obvio en materia económica. Hoy ha aparecido el dato de la deuda pública española. Evidentemente confirma que estamos por encima del 1,5 billón. 1.502.000, y explica que este año también, sin tener las razones del momento pandémico, pues se ha incrementado la deuda pública en algo así como 85.000 millones. 85.000 de deuda. En cambio, pues oyes a Nadia Calviño y esto es el rigor presupuestario de este gobierno, virgen del amor hermoso, lo bien que nos va. Hemos reducido casi 5 puntos la deuda pública. Y así una tras otra. Según los crecimientos del IPC, puede bajar la deuda, como ha pasado pues del 114 al 113%, que realmente. Pero lo mismo puede subir el próximo año, que vamos a crecer poco, en torno al 1,4. Yo creo que eso sí que
mantendremos el 1,4, pero nosotros en estos años que ha habido cierto crecimiento gracias al turismo, no gracias a otra cosa, se ha crecido solo por el turismo, el 80% del crecimiento de los 2 últimos años es solo turismo, nada de industria, nada de nada, o sea, ahora están bajando el gasto de los españoles, por eso de un PIB de un 4,5-5% que hemos tenido, según los datos del INE que busques, que también esa es otra, porque están retocando los datos del INE. Sí, sí. O sea, han bajado la representación de la combustible y alimentos. De combustible y alimentos, me parece que alimentos estaban en el 23, lo han pasado al 20, pero yo creo que ya la proporción de compra es mayor en alimentos que antes. ¿Por qué? Porque está muy mal la cosa. Entonces compran alimentos más baratos porque son todos muy caros. Es que es muy caros. Porque no van a comprarlos pidiéndole pollo intermensual, que es lo que propone. No, pollo intermensual no, pero tienen que pagar la leche, el pan y la pasta a unos precios, y el aceite a unos precios muy grandes, sí, sí. Por encima del 30%. ¿Eh? Sí, sí. Déjame que presente a nuestro invitado también, don Ricardo Gómez. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Analista estratégico, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos haciendo un análisis de Feijóo, del coste o no que pueda tener este giro respecto del derecho al aborto para el Partido Popular, y hemos hecho un análisis también de pues las últimas jugadas marketingianas de Pedro Sánchez, que parecen más bien orientadas a mantener a la cuadrilla, mantener a los muy fieles, mantener a los militantes, al menos darles elementos de consumo interno, ¿no? Bueno, Sánchez está ya en otra película, está en el diseño de 15 viajes por Europa para proyectarse como presidente de turno de la Unión Europea, que tampoco no hay mucho que proyectar, ¿verdad? Pero bueno, sí nos ha servido para que, como van a ver ahora, descubramos cierta torpeza del presidente en lo protocolario. Yo espero que con el roce vaya aprendiendo algo, pero hay unas imágenes, vean cómo se queda solo en la tribuna de oradores. El otro se marcha, esto es en Austria, y ahí se queda como un pasmarote el presidente del gobierno, pues porque nadie le ha dicho que cuando se vaya al otro le sigues discretamente, ¿verdad? En fin, un error protocolario de novato. Es más grave lo que hizo después, porque de Viena se fue a Croacia, y en Croacia no se le ocurrió otra cosa que reñir a la Unión Europea, porque dice que son poco ágiles repartiendo las ayudas, unas ayudas que hoy han llegado 6.000 millones más, y que Europa se tapa la nariz cuando nos las entrega. La semana que viene vienen hombrecitos de negro a que les den explicaciones a propósito de qué ayudas han llegado, cuáles no, dónde están bloqueadas, por qué están bloqueadas, es decir, para analizar la agilidad que tiene el gobierno Sánchez en el reparto de esas ayudas. Bueno, otro cualquiera en su caso, pues hubiera sido más prudente callarse. Sobre todo porque cuando dijo esto todavía no le habían otorgado los 6.000 millones que han llegado hoy. Pero Sánchez metió el dedito en el avispero. Europa pues también tiene que tomar nota y hacer sus propios deberes en casa. ¿Eso qué significa? ¿Cómo podemos flexibilizar las reglas de ayudas de Estado? ¿Cómo podemos vincularlas con la ejecución mucho más ágil, mucho más flexibles de los fondos europeos? ¿Pero cómo se le ocurre? Si sabe que van a venir a inspeccionar, porque no entienden en Europa qué pasa con las ayudas en España. No se fían, ¿de dónde hay 11.000 millones? Bueno, hay un ejemplo muy claro que yo viví hace 3 años, ¿no? Cuando empezó la pandemia, se empezó a hablar de las ayudas en el sector tecnológico, precisamente, que es el famoso toolkit digital, ¿no? Que es una especie de kit básico para muchas microempresas en España, podemos hablar de tiendas, bares, etcétera, que necesitan digitalizar su negocio, sus procesos de negocio en el front, hacia pues todo lo que es la venta, las páginas web, el e-commerce, y por supuesto en el back, ¿no? Que es todo lo que es la gestión de recursos humanos, nóminas, procesos, logística, dependerá, ¿no? De cada negocio, pagos. Entonces, hay una cosa que en la ley que ha hecho Estados Unidos en el 2022 para afrontar, ¿no? La ley extraordinaria específica para las medidas en relación al aumento de la inflación, que es lo que ellos utilizan, y creo que es mucho más inteligente, Xavi, que son los créditos fiscales, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, en este caso, con las renovables, ¿no? La renovación en muchos domicilios en todo Estados Unidos de la eficiencia energética de las casas, el famoso tema. Si nosotros en las pymes en España, en la microempresa, hubiésemos, por ejemplo, en el toolkit digital, que es una parte de los fondos famosos Next Generation,
aplicado ese criterio, ese dinero, en vez de ser fondos que tiene que pagar con una serie de proveedores a través de toda una complicación que tiene que hacer el Ministerio de Industria, a través del sector tecnológico, directamente a las pequeñas empresas que les interese, lo que hacen es desgravarse fiscalmente el coste de lo que hayan tenido hasta un límite en su digitalización. El proceso es mucho mayor, te ahorras un montón de cuestiones burocráticas, de todo lo que es al final el cuello de botella que significan los fondos, la gestión de fondos directamente de subvenciones, y lo solucionas mucho más. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado que lo que hay es un interés en controlar ese dinero, aunque la mayoría no acabe de llegar, ¿no? Balbás, qué osado es el presidente, ¿no? Sí, yo creo que está, además de creer mucho en sí mismo, que bien lo hago todo y tal, tiene un gobierno absolutamente incompetente en temas económicos, pero absolutamente. Es probablemente uno de los peores gestores de Europa, de los 4 países o 5 que hay como nosotros, porque yo de las pulgas no trabajo, ¿sabes? O sea que no los analizo porque es mucha pérdida de tiempo, ¿sabes? Pero de lo que es Alemania, Francia, España e Italia, que es realmente lo único, luego hay pues Polonia y Holanda podrían ser algo la mitad que nosotros o menos, de esos 6 es el peor gestor, con mucha diferencia. Ahora Italia nos ha pasado por 7 lados. Además ha firmado el contrato con Argelia de distribución que nos correspondía a nosotros, que son miles de millones. Eso nos ha costado a nosotros más de 15.000 millones de pérdida operativa en el momento que los 2 oleoductos nuestros o gasoductos, porque valían para las 2 cosas, pero no tienen ningún cliente. Es decir, en el mejor momento no pasa nada, un poquito con España, pero no sirve para la entrada en Europa, que es para lo que estaba diseñado. Si es que está en Almería y puede entrar cantidades muy fuertes y doblarse porque está muy hecho la operación y sustenta otro cable al lado, ¿sabes? En Italia tienen que empezar y son 2.000 y pico kilómetros desde Orán, que es donde estaba el enganche, ¿sabes? Y está con Almería directo, ¿sabes? O sea, bueno, y si nosotros lo queríamos llevar por otro lado hacia Italia, que es probablemente mejor vía por las islas, según la información que tengo yo, directamente a Italia, pasando de Francia, podríamos haber hecho para tubos de gas y de petróleo, pasando por Menorca, y llegas larguísimo, porque para la tontería que han hecho con Francia, Barcelona, ¿para qué? Para el hidrógeno. Pero ¿cuándo va a estar el hidrógeno? Si no se sabe ni si se va a utilizar alguna vez esto asunto. Ese va a ser otro Waterloo para el presidente pero Sánchez. Eso logísticamente para España es una debilidad, lo que se ha hecho. Macron, Balbás, ha decidido que el tubo ese Barcelona-Marsella sea un tubo Marsella-Barcelona. Macron, pues han tardado 10 minutos en descubrir que si hay que hacer hidrógeno, verde o amarillo, da igual, lo va a hacer ellos tienen centrales nucleares y son mucho más baratos que cualquier otro supuesto de producción. Así es que ese tubo ya tiene un sentido. El que trae para acá el hidrógeno desde Marsella. Sí, que no va a vender. Así es que otra cosa que se le va al garete al presidente. No sirve para nada, eso simplemente es un engaño de Macron para decir que no nos deja pasar por los Pirineos, pero hoy lo tenemos tecnológicamente solucionado. Por el centro del Mediterráneo, a Mallorca, Menorca, a las islas italianas, grandísimas que son, Sicilia, y que es donde va a hacer el nudo a la italiana, ¿me entiendes? Además, es que no lo va a hacer, lo tiene firmado con Argelia. Dejamos el tema energético. Ricardo, tenemos que hablar del CIS. Hoy ha salido el CIS de Tezanos, que es un prodigio para el alquimista José Félix Tezanos. Porque, bueno, en plena polémica por la ley del solo sí es sí, resulta que él considera que es apreciable un incremento en tendencia de voto del Partido Socialista, eso sí, carga el peso de todo esto en las malas expectativas que da a Unidas Podemos. ¿Cómo ves tú lo que...? Yo recuerdo, Xavi, que lo estuvimos discutiendo las encuestas que había debatiendo a finales de noviembre, principios de diciembre, ¿no? Y yo le decía a todos los espectadores, ¿no? Pues, oye, hay una página que sigo recomendando ver, que se llama Pollo Poll of Spain, que es Pollo Polls, que es encuesta de encuestas de España, donde lo que vemos es, según el algoritmo de Kalman, que es lo que hace es eliminar las diferencias entre encuestas por sus sesgos, por decirlo de alguna forma, y lo que hace es darte una cifra y una tendencia de dónde está cada uno. Si miráis
esa cifra desde finales de julio hasta ahora, la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el acumulado de encuestas ponderados, según lo que estaba diciendo, en función de diferentes aspectos, incluida la del CIS, por supuesto, la del señor Tezanos, le da al Partido Popular y al Partido Socialista una diferencia en favor del PP de entre 5, 6, 7 puntos, una media, por tanto, de 6, que es donde está ahora. O sea, eso es así. A partir de aquí, el CIS pues no es una encuesta informativa desde que entró Iván Redondo, lo sabemos todos, es una encuesta performativa que lo que busca es generar una tendencia. Entonces, desde ahí es donde hay que leerlo. ¿Qué está pasando ahora en el contexto del Partido Socialista en relación al partido, a Podemos, a Unidas Podemos y Sumar? Vamos a ver dónde acaba el proyecto de Yolanda Díaz, y ahí es donde hay que leer la tendencia. Entonces, lo importante de esta foto de hoy de Tezanos no es esa distancia, que la sigue manteniendo por encima del PSOE del PP, que no tiene ningún viso de realidad, sino cómo va jugando entre el Partido Socialista y Podemos. Y lo que está diciendo, que es donde han titulado hoy todos los medios esta tarde, es, oye, el PSOE le quita espacio a Podemos, porque es lo que le interesa decir. Yo lo que sigo diciendo es que a mí me falta el rosa en la encuesta del CIS. Ya, como hace esas preguntas tan raras y luego cuando hay que preguntar sobre cosas importantes como la ley del solo sí es sí, no la introduce o no pregunta por ello, hablando de violencia de género en general, pues, hombre, que pregunte por Sumar, porque yo he visto alguna encuesta de 40 decibelios del País, precisamente, donde sí que ha preguntado por ello, y si no recuerdo algún otro medio, no sé si era El Mundo o qué diario, que dio una estimación comparativa en función de dos escenarios, si está más Sumar o no. A mi juicio, es verdad, me parece creíble, porque lo vemos en el resto de encuestas, que con el discurso tan hacia la izquierda, con los empresarios son los malos, todo este relato que ha construido Bolaños y los señores que están detrás de Bolaños en Moncloa o cerca de Moncloa, el Partido Socialista obviamente le está quitando desde otoño, más o menos en torno a un punto, 1,2 a lo que es todavía el mundo de Unidas Podemos a nivel comarca electoral, ¿no? El problema es que con eso solo, Xavi, no consigues ganar. Es verdad que hay una estrategia de decir, oye, aunque solo sea por un diputado, vamos a ver hasta el rabo todo esto en diciembre, vamos a ver qué pasa con el tema de las candidaturas de la España interior ahora en las autonómicas y en las municipales que pueden tener fuerza, vamos a ver, Aragón existe, por ejemplo, que puede condicionar al gobierno de Aragón, y según veamos eso, si eso lo seguimos acelerando, bueno, aunque sea por un diputado, porque al final, si os fijáis, la suma de PP, Vox, Navarra suma, más o menos, podríamos meter incluso al de Coalición Canaria ahí, está en torno a los 183, 192, depende de las encuestas, pero bueno, si nos ponemos en el rango bajo, estamos hablando de 6, 7 diputados, que en realidad es la mitad, porque en el momento que has movido 4 diputados hace un sentido, ha cambiado la mayoría en el Congreso y por tanto el presidente del Gobierno es el mismo, ¿no? Esa es la jugada. Tiene que haber mucho nerviosismo en Moncloa. Sí, yo creo, además, bueno, yo creo que el CIS no ha salido, es simplemente un chiste, lo del 32% del PSOE y el 29,5% el PP, un chiste, es una absolutamente mentira, total, pagada con nuestro dinero, la supuesta encuesta, y eso se llama solo propaganda, no es otra cosa, ¿eh? Y anímense que nos vota el 32%, él no se cree ni que está en el 27%, que es donde le doy yo, 27% como mucho al PSOE. 26. PP tampoco creo que esté más allá del 31%, pero a Vox, que le da el 10%, no hay ninguna duda en cualquier analista que está por encima del 15 o 16%, entre otras cosas por las tonterías que hace el PP en cosas como la defensa de la ley del aborto. No porque la posición del aborto en España sea más liberal que en ningún sitio, sino que tú no puedes cambiar una posición de 13 años de un recurso a una ley que ya hizo Zapatero a decir, no, me parece muy bien, dice Feijóo, el gallego tan listo. ¿Sabes? Dice, no, está muy bien, yo mi posición ya sabéis, soy casi centro-izquierda, pero es que ahí no hay un voto para el PP, ni uno. Bueno, no sé si hay 2 votos. Lo que sí que hay votos ahí es para abstención. O sea, pero no van a ser para él, ¿sabes? Bueno, para él no, porque sí que es verdad que el sector socialdemócrata del PSOE, que es muy fuerte, es lo que es el 4,5% de la posición, eso está en el 20% de España. Y eso hoy, en los análisis que tenemos, el PSOE no pasa del 5 o el 6% de ese 20%, que es donde se pierden las elecciones, que en su día lo cogió bastante Ciudadanos, y sí que alguna vez lo ha cogido el PP para desbancar a Zapatero, bueno, es decir, a Rubalcaba, que fue el que pasó por allí, le dieron una que salió por la ventana, ¿no? Y entonces, claro, lo del CIS es mejor nada más que tratarlo como un chiste. Porque de verdad, todo lo demás es una contaminación racional
del análisis político. Como estrategia electoral, yo no entro en la cuestión moral, que yo creo que es un tema pues, obviamente relacionado, pero significativamente diferente. Lo que es evidente es que el error de Casado frente a Feijóo, y yo creo que es un acierto en la estrategia de los asesores de Feijóo, es lo que se llama en comunicación política el efecto del acordeón, ¿no? ¿Os acordáis de los pajaritos, ¿no? Que va a Jesús con el acordeón? Pues el acordeón es ¿qué hizo Casado? Intentó ir hacia la derecha donde está Vox, perdiendo la parte del centro que es donde tenía que perder el PSOE, porque si no, no gobiernas. Sí, no. Lo que está haciendo Feijóo es abrir el acordeón hacia el centro izquierda. Sí, eso está bien hecho. Y el momento que lo tenga y pueda demostrar en unas elecciones en mayo que ha ganado, el efecto en la segunda parte, que es un voto más de carro ganador útil, es que puede ampliar y quitarle a Vox por la derecha. Eso es lo inteligente y lo que funciona. No, pero no, el resto... no le va a quitar por la derecha. O sea, bueno, el surrealismo de Feijóo me parece absolutamente voluntarismo. Es decir, lo que se llama la derecha patriótica en Europa ha llegado a cifras de por encima del 30 en algunos países. Suecia. En las elecciones francesas presidenciales ha llegado al 44,5. Presidencial. Una que sí que es de extrema derecha, que es Marine Le Pen. Sí. Sin embargo, Abascal es más bien derecha patriótica mucho más moderada que lo que es la extrema derecha. No tiene presupuestos tan fuertes como tiene Le Pen, que son una cosa tremenda. De eso Abascal no tiene ni uno, de lo que es ese asunto. Entonces, en España sí es verdad que hay menos derecha patriótica, pero está en firme, muy firme está. Ya ha entrado por primera vez en el Consejo, en Castilla y León, donde no tenía ni un voto, ni un diputado, no más creo que uno por Valladolid, debió sacarlo otra vez, y ahí va a entrar. O sea, ahí va a entrar, no está gobernando ni mal ni bien, pero está. Antes no estaba en Castilla y León, circunscripción importantísima, porque son 9 circunscripciones, ya lo sabes tú, que Vox, eso es muy potente. Y ahí va a estar a Podemos Vox de todos un los error sitios. Muy importante en las elecciones autonómicas municipales del 28 de mayo, que es no trabajar la parte precisamente territorial. Vox tiene un problema, como le pasó a Podemos y a Ciudadanos también, que es que le falta aparato. Pero aparte de eso, los candidatos, que tampoco es que sean muy buenos en el PSOE y en el PP, porque la política, como sabemos, que te voy a contar, pues se ha depreciado muchísimo en términos de liderazgo, pero en Vox eso es más llamativo porque no tiene cultura ni digamos, cuadros que le permitan presentar candidatos. De partido. Entonces, ¿qué estamos viendo en las encuestas en muchas ciudades medianas y grandes y algunas comunidades? Vamos a ver este fin de semana alguna encuesta, hemos visto hoy de Extremadura y creo que también de Aragón, esta semana pasada, o de Baleares hoy también. Creo que mañana pasado hay una sobre Castilla-La Mancha, que es una de las batallas importantes. Y lo que vemos vimos el otro día el Ayuntamiento de Madrid, lo que vemos es que Vox o no crece sobre la expectativa que tenía, no digo el resultado que no estaba en el 19 prácticamente, sino que no crece sobre la expectativa y encuestas últimas desde el año pasado o decrece. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, por decir algo, pues Vox ha tenido 3 diputados en las encuestas en los últimos meses. Vamos a ver qué dice alguna encuesta sobre Castilla-La Mancha, porque, por ejemplo, puede ser que en vez de 3 sea 1, porque hay provincias, sabes que eso está muy... Cospedal redujo a 25, 29, no recuerdo cuántos son, diputados en la Cámara Autonómica de La Mancha, con lo cual el juego es muy estrechito. En Madrid tiene 4, le da 4 la encuesta. Y en cambio Ciudadanos ha perdido mucho y Almeida no es precisamente un alcalde para echar cohetes. Ricardo, Vox es un partido de voto nacional, es decir, su gran voto está en generales. Pero la foto del 28 de mayo es importante para las generales. En Castilla... cuidado con eso. En Castilla-La Mancha en general sacó un excelente resultado. Creo que llegó a tener hasta 2 por Toledo. O sea, auténtico, increíble, ¿sabes? Claro, si ese resultado parecido se diera en las autonómicas de Castilla y León, al paje ni le encontrábamos de la hostia que le habían metido. O sea, con que fuera ni parecido, vamos, bueno, te descuento un 10%, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es nacional, no es local. Es verdad que no tiene mayo marcan mucho las generales, cuidado. Sé que os apasionan las encuestas, pero tenemos muchos temas que nos esperan. Tengo yo una duda. Por un lado, es evidente que Sánchez ha programado un final feliz, no sé si para Irene Montero, con la aprobación de leyes que suponen un efecto retardado muy serio, muy grave para la sociedad española, por ejemplo, la ley trans o la ley del bienestar animal, que es una cosa que dice que despenaliza la zoofilia, bueno, siempre y cuando no le hagan daño al animalito, bueno, una cosa tremenda. La ley del aborto, que viene reforzada, con unos argumentos, por ejemplo, que lo pague la Seguridad Social Pública, el aborto, oiga, vamos a ver, bueno, pues sí. Y por otro lado, estoy también en la creencia de que ha llegado el punto de hartazgo mayor de Sánchez para con Unidas Podemos en el gobierno, a raíz de
pues lo difícil que le está siendo someter a la reforma a Unidas Podemos. Le están zascandileando, primero con el consentimiento, luego resulta que eso es mentira, ayer lo revelaba María Jesús Montero. La diferencia es que unos quieren penas rebajadas para los agresores sexuales y los otros quieren las penas antiguas, los del PSOE, quieren volver al esquema de penas antiguo. Hoy hacía unas revelaciones muy interesantes el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso, Aitor Esteban. Desde luego Iglesias ha insistido en esto en varias de sus tertulias, en adelantar las elecciones, y me pregunto si en este empecinamiento de decir que se cambia el concepto de consentimiento, que no es cierto, pues no responde a tensar la situación para que el PSOE se vea obligado a hacer esa convocatoria de Cortes adelantándola, aunque me parece que, conociendo a Sánchez, no va a ser así y lo va a mantener, porque no creo que se pierda el semestre de presidencia europea. Es decir, que el del Partido de los Negocios Vascos cree que el Partido Unidas Podemos está tensando la cuerda deliberadamente porque quiere llevar a que las generales coincidan con las municipales de mayo. Eso es lo que dice Aitor Esteban. Ni creo que lo quiera Pablo Iglesias. ¿Cómo están? Bueno, suicida para quien sabe que puede... Para Pedro Sánchez suicida. Para Pablo Pedro Iglesias Sánchez también. Lo sí, que está buscando es otra cosa. Pero para Podemos puede ser una tabla de salvación, porque si las elecciones son a final de año, aún le van a salir peor. Bueno, vamos a ver cómo están los casos de la ley del solo sí es sí, que esto es lo que de verdad preocupa en Moncloa, créanme. Bueno, pues a día de hoy, y teniendo en cuenta aquellas sentencias de las que hemos podido acreditar su existencia, también les contaré después lo que hacen algunas audiencias, son 542 las rebajas de condena y 51 ya, los excarcelados. Si lo suman, pues estamos al filo de los 600 casos. Y esto va en aumento, esto no lo para nadie. Bien, yo les decía antes que hay audiencias donde han decidido no dar información. Barcelona, Bilbao o Valencia, que son audiencias muy importantes. Manipulación Así total. es que muchos creen que estamos por encima ya de 900 rebajas de condena. Y hay 4.000 sentencias, de está las diciendo posibles que 4.000 que pueden llegar a ser, ¿verdad? Que pueden llegar a ser. Algunos casos son verdaderamente lacerantes, como este que les vamos a contar ahora. Mientras que las diferencias entre los socios del gobierno por modificar la ley del sí es sí no cesan, los violadores continúan viendo rebajadas sus condenas e incluso saliendo a la calle. En Algeciras, la audiencia provincial ha rebajado de 12 a 10 años de prisión la condena a un hombre que violó de la sobrina de 7 años de la que era su pareja en aquel entonces. Y en Cataluña se han producido 4 nuevas rebajas en solo 24 horas. La primera sentencia se trata de un hombre condenado por agresión sexual y que ha visto rebajada su condena de 7 a 5 años. Otra sentencia ha rebajado de 6 a 4 años la condena a un hombre que violó a una mujer en Vic, Barcelona. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también ha rebajado 1 año la pena por agresión sexual a un hombre que fue condenado a un total de 28 años y 4 meses de cárcel por 2 agresiones sexuales, un tercer intento, un robo, 2 hurtos y un delito de lesiones graves. Y la última rebaja que ha tenido lugar en Cataluña se trata de un hombre que agredió sexualmente de una joven de 17 años. Su pena se ha rebajado de 6 años y medio a 4 años y medio de cárcel. Pero aquí no acaba todo. El Tribunal Superior de Justicia y las 3 audiencias de la Comunidad Valenciana han actualizado sus datos y suman 14 nuevas rebajas de condena y 2 excarcelaciones al aplicar la ley de Montero. Un goteo incesante que no preocupa para nada al Ministerio de Igualdad, y es que ya son 542 rebajas de condena y 51 excarcelaciones. Y en vez de modificar esta ley, que es evidente que no beneficia a las mujeres, los morados prefieren mirar para otro lado y hacer oídos sordos al dolor de las víctimas. Pero esto electoralmente se paga, porque esto ha generado una alarma en la sociedad española y un sentimiento de solidaridad para con las víctimas, a las que les llama un día alguien del Ministerio del Interior y les dice: ¿quieres una pulsera para saber dónde estás? Oiga, pero ¿qué me está contando? ¿Qué me está contando? Y este es un problema que ha generado la mala práctica legislativa de un gobierno que luego hace la ley trans, que luego hace la ley del bienestar animal, que son verdaderos disparates. Es decir, da la sensación que hace unos meses Sánchez dijo: bueno, sacar vuestras leyes estas, que es lo que queréis para que veas que te tengo en cuenta en el gobierno. Pero yo creo que es lo que más daño electoral está haciendo en estos momentos a Sánchez. Es decir, hay una cosa, Xavi, que es muy importante. La gente, cuando hablamos de economía, lo que entiende es de paro,
cosa que de momento en esta crisis afortunadamente no se está produciendo, como sí pasó en la anterior crisis de manera masiva. Entiende de precios, por eso hablamos mucho de precios, hipoteca, que al final tiene que ver con los precios, tipos de interés, Euribor. Pero una vez que pasa eso y la gente se acostumbra, y el ser humano es muy así, aparece un tema nuevo. Y la gente sí entiende de señores o personas que han cometido delitos muy graves y que están saliendo a la calle porque quien ha legislado no sabe legislar o es muy inflexible o es un poco talibán en los planteamientos, ¿no? Y luego hay otro tema, yo estoy convencido que si el Partido Socialista y Sánchez en enero del 20, cuando se constituye el gobierno actual, no hubiese entrado Podemos en el gobierno, es probable que incluso a pesar de esta crisis el Partido Socialista no perdiese las elecciones y Sánchez continuase de presidente del gobierno. Porque donde le hace mucho daño, y Balbás hablaba antes, o Solís, de eso, es precisamente en el electorado de centro-izquierda. El acuerdo con Podemos y la visualización... Como los socialdemócratas. Claro, socialdemócratas, que le hace un daño tremendo. ¿Dónde está el voto? Eso es así, ya está. Sí, bueno, yo creo que el Podemos está haciendo una estrategia bastante inteligente, que es ponerse en posición central, que estaba en posición archivada. Hoy está más en posición central. Podemos, que además tiene buena estructura municipal, buenos aliados, porque en Barcelona y en Cataluña está bajando la alcaldesa, pero es un buen aliado. El del PP es el cero, ¿sabes? O sea, el PP ha perdido hasta Navarra de aliados, que ya es el colmo, ¿entiendes? Ya es el colmo. No, digo que Comuns va a consumar, es decir, que está jugando en la partida que hay aquí, José Luis, que tú sabes, es la partida como Podemos y Pablo Iglesias, que es el que mueve el tablero detrás, lo que hace es achicar el espacio que le estaban cerrando entre Yolanda Díaz y esa es la tesis mía. Ahora te cuento. El voto Podemos es un voto más nacional que autonómico y municipal, pero también tiene fuerza municipal, porque están muchos gobiernos y tiene gente preparada. Y sin embargo, esta de sumar, pero que no suma nada, que se llama Yolanda Díaz o algo así, una gallega que vino por aquí porque allí tenía el 3% en Cataluña, en Galicia, que es que lo que nos pasa con muchos, son gente que no tiene nada en su territorio y viene a Madrid a ver si saca algo, ¿sabes? Lo mismo ha pasado con los de Ciudadanos, que se han ido pues con nada. Pues, oye, que Madrid tiene 7 millones de habitantes y no necesitamos pocos ayudantes. Iglesias es de Madrid, y tiene mucho voto en Madrid. Llegó a tener 7 escaños nacionales, que es una cosa de locos, llegó a tenerles él, Y quien va a jugar, mi opinión, a generales contra Pedrito es él, y por eso tiene a las dos en acción. Lo ha puesto a posición central, ¿sabes? A Podemos, y en cuanto se presente él, que ha sido el gran líder de la extrema derecha española, de la extrema izquierda española, pero el mejor líder que ha habido nunca, ni Santiago Carrillo ni aproximado al liderazgo que ejerce Pablo Iglesias y que sabe ejercer. Y el carisma le tiene. No creas que lo ha perdido, aun con la hostia que se pegó contra Ayuso. Pero Ayuso es Madrid y era uno de los peores momentos de él, que lo hizo para intentar salvar en la comunidad autónoma la representación de Podemos, que iba a ser 7 cero. Diputados. Es que iba a ser cero. Y en la encuesta de Madrid es que iba a ser cero. 3 o 4, y se quería ir del gobierno, en lo que entiendo que es un error mío, pero tampoco le ha venido mal al ser un gobierno que se ha caído tanto, Y como haga la posición de que en las autonómicas municipales pierda el PSOE en Valencia y Madrid, date por jodido que ahí va Pablo Iglesias a jugar la batida. La gran y no va a ser nadie Yolanda Díaz esa que se vaya de uno por La Coruña. La gran diferencia de Pablo Iglesias y de Yolanda Díaz, muy rápido, es que, y todos los líderes del Izquierda Unida Comunismo que decías antes, es que Pablo Iglesias sabe de marketing político y los otros no. Menudo artista. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por sus opiniones y su presencia en el programa. Para ustedes sí que tengo premio a la vuelta de publicidad el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Bueno, la madurez de un país también se mide, también se expresa en el tipo de huelgas que produce. Convocar a una huelga sanitaria, por ejemplo en Madrid, es lógico si la asistencia sanitaria que se presta en Madrid fuese en ratios de tiempo por operación o de espera por operación, en tiempos de consulta, si fuera muy mala, pues esa huelga tendría sentido. Pero hacerlo simplemente por un pretexto de, como dicen, defender la sanidad pública es convertir un asunto muy serio en un arma política contra quien gobierna.
Es una huelga en general poco madura que reivindica cosas, además usando medios de propiedad de los hospitales públicos o tratando de involucrar a los usuarios, a los pacientes, a los clientes de la sanidad pública. Mal. Otra huelga de nuestros días, que mantiene bloqueados los juicios en nuestro país, afecta y mucho a los ciudadanos. Los ciudadanos están muy perplejos. También la justicia es un bien básico del ciudadano y también tenemos derecho a esa justicia. Es muy grave para esos ciudadanos que se bloqueen la convocatoria de los juicios, que bastante retraso llevan. La inmadura sociedad española no tiene previsto impedir ese tipo de parálisis de la justicia por huelgas mediante, por ejemplo, los servicios mínimos eficaces y obvios cuando se trata de defender un derecho del conjunto de la sociedad, como es la justicia. Pero bueno, eso ya viene con la madurez. Marina Álvarez. Buenas noches. Esta huelga de los letrados ha reducido a más de la mitad la actividad de todos los juzgados en España. Juicios suspendidos, pensiones de alimentos a niños sin pagar o bodas y divorcios cancelados son algunos de los efectos de los paros en estas últimas 3 semanas. Los letrados piden cobrar el 85% que un juez. Continúa la huelga de letrados de la Administración de Justicia después de que la reunión mantenida con el Ministerio terminase sin ningún tipo de acuerdo. Por fin nos reunimos ayer a las 5 de la tarde y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que el Ministerio de Justicia no tenía ninguna propuesta para finalizar el conflicto. Con este son ya 21 días de huelga, lo que ha obligado a suspender más de 160.000 juicios. A la paralización de juicios y vistas se une el bloqueo de la cuenta de consignaciones, por lo que 535 millones de euros están pendientes de ser entregados. Por si esto fuera poco, más de 130.000 demandas se encuentran paradas y pendientes de reparto, y se han dejado de hacer más de 2 millones de notificaciones telemáticas. El Tribunal Supremo vive una situación similar, ya que los letrados también están siguiendo la huelga y el registro general se encuentra cerrado. En total hay en España más de 4.000 letrados y su trabajo es imprescindible para que los trámites jurídicos salgan adelante. También se encargan de colaborar con las comunidades autónomas, expedir certificaciones y autorizar y documentar el otorgamiento de poderes para pleitos. No se entiende, por tanto, cómo después de 15 horas de reunión ni siquiera se haya producido un acercamiento entre los letrados y el ministerio que dirige Pilar Job. Y mientras tanto, juicios suspendidos, imputados sin declarar e indemnizaciones y pensiones sin pagar. Y parece que la situación va para largo. Hoy vamos a hablar de huelgas y atropellos. La huelga es un derecho y eso no cabe duda que tienen todos los trabajadores, también los funcionarios. Pero como todo derecho tiene límites. Vamos a ponerles 2 ejemplos, la huelga sanitaria que afecta a varias comunidades autónomas y la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales. 2 atropellos al ciudadano que paga los sueldos tanto de los sanitarios como de la Administración de Justicia en su absoluta totalidad. El primer asunto es si la sanidad pública es un bien esencial y como tal está sometido al decreto de servicios mínimos y la huelga está politizada, pues entonces poco efecto tienen los ciudadanos. En cambio, parece que la justicia no tiene la consideración de ser un servicio esencial para la ciudadanía y no se decretan servicios mínimos. Así se produce que el tapón en los juzgados es en estos momentos brutal y dará paso a más y más y más retrasos en la Administración de Justicia. ¿No es la justicia un derecho esencial para el ciudadano? Pues pensamos sinceramente que sí. Segundo, la sanidad pública hace huelga, pero apenas 50 médicos titulares siguen esa huelga. Hay bronca sobre impedirles poner pancartas en los espacios sanitarios promoviendo la huelga del cuerpo de servicios sanitarios. Los que trabajan por ser un servicio mínimo, incluso proponen a los usuarios, a sus clientes en definitiva, que firmen papeluchos en apoyo a la huelga, a pesar de que son los que la sufren, lo cual ya es el colmo. No hablo de oídas, ¿eh? Los secretarios judiciales, que probablemente tengan razón en muchas de las cosas que están reclamando al Ministerio, la pierden cuando protestan paralizando el derecho básico de los ciudadanos a conseguir justicia. Como tal hacen muchos ciudadanos, sabemos que tenemos derechos y uno de ellos es saber
de qué se quejan estos letrados de la Administración de Justicia, porque resulta que los que han ido a la huelga, los que han paralizado la justicia, pues quieren subirse al carro de los aumentos salariales que tuvieron jueces y fiscales. Tal como está hoy España, no va a ser muy popular en la España del mileurismo y en la España de los fijos discontinuos y en la España de tener que ajustarse el cinturón, que sepamos que el salario mínimo de los letrados de la Administración de Justicia, demagogias aparte, está por encima de los 50.000 euros anuales. Y continúa el malestar por la aprobación de la ley trans y del aborto que favorece el cambio de sexo o el aborto en menores de edad. Feijóo ha anunciado que la revertirá si gobierna, mientras que el cardenal Omeya, el presidente de la Conferencia Episcopal, ha criticado que se priorice la protección de los animales frente a la vida humana. Juan José Omeya desata la polémica. El presidente de los obispos de España se ha mostrado muy crítico con la nueva ley del aborto. En Twitter le ha reprochado al Ejecutivo que permita estas prácticas cuando, por contra, se movilizan por un bebé abandonado o intentan salvarle la vida a un prematuro. Pero es más, el arzobispo de Barcelona lamenta que haya más consenso para la protección de los animales que para la vida humana. Y aunque la suya no ha sido la única manifestación de rechazo a la ley de Montero, que permitirá abortar a las menores de 16 y 17 años sin el consentimiento paterno, sí que ha sido la de mayor peso por parte de la Conferencia Episcopal. El Partido Popular también lo rechaza, aunque anuncia que una vez que lleguen a Moncloa recuperarán la obligatoriedad de que las menores deban contar con el visto bueno de sus padres. Y lejos de pedir responsabilidades a la ministra de Igualdad por todos sus paquetes legales, Sánchez ha mostrado así su orgullo. Yo estoy orgulloso del trabajo que hacen todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España. Y a pesar de la polémica que ha suscitado el cambio de postura del líder popular respecto a la conocida como Ley de Plazos de Zapatero, han votado en contra de esta norma, pero también lo han hecho en contra de otra de las medidas más controvertidas del Gobierno, la Ley Trans. Señalan en Génova que una ley trans sí que habrá bajo el gobierno del Partido Popular, que no tendrá nada que ver con esta, que insisten tendrá consecuencias lesivas sobre los menores. Es decir, podrá ser como un nuevo sí es sí que ha llevado a otros países, incluso dentro de la Unión Europea, a dar marcha atrás en cuanto a las normativas que reconocen la autodeterminación de género. Vamos a hablar del invierno demográfico. Han aparecido hoy, publicados por el Instituto Nacional de Estadística, los datos relativos a la natalidad en España el año pasado, el año 2022, y son el peor registro desde 1941, desde hace ya 8 décadas. Han nacido en España 329.800 bebés, una cifra bajísima. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que algún remedio habrá que poner, porque desde luego los que nacen no suplen a los que nos abandonan, a los que nos dejan. Un dato del envejecimiento poblacional de la pirámide en España, y es que ahora la edad media de los españoles está ya en 44 años. El año 2022 ha sido el peor en cuanto a nacimientos se refiere. El número ha bajado considerablemente y es la peor cifra desde 1941, cuando el Instituto Nacional de Estadística comenzó a medir este dato. 329.812 bebés nacieron el año pasado, 7.011 menos que en 2021. Desde 2016 los datos han ido a la baja, 408.734 se contabilizaron ese año. Desde entonces el número ha ido cayendo. La media es de 903 alumbramientos al día, 79 menos que en 2019, justo antes de la pandemia, y el primer año en el que ese promedio bajó del millar. Las 4 comunidades que han crecido en comparación con el año anterior han sido Madrid con 1,68% más de nacimientos, Castilla y León con un 0,77%, en Asturias 0,52% más y la Comunidad Valenciana un 0,36% más. Por el contrario, los mayores descensos se registraron en Castilla-La Mancha, menos 7,44%, Navarra menos 6,80% y Canarias menos 5,38%. Además, según los datos del INE, existen menos nacimientos que defunciones en España. Ni las leyes ni los políticos están ayudando a mejorar estos datos. Parece que la vida no tiene importancia. El Partido Socialista parece que ha descartado ya llegar a cualquier tipo de acuerdo con Podemos sobre el sí es sí. Hoy la ministra María Jesús Montero, encargada de las negociaciones junto a Félix Bolaños, asegura que ha llegado el momento de abrir el debate a otros grupos.
3 meses yo creo que es un tiempo suficiente para que dos formaciones políticas, si podemos llegar al acuerdo, hayamos llegado. Hasta la fecha no ha sido posible, hay que dar entrada a otros grupos políticos que pueden tener otras ideas, que ojalá la tengan y que a lo mejor entre todos somos capaces de posibilitar el consenso, dado que hasta la fecha entre las dos formaciones en solitario no ha sido posible. Sorprendentes las declaraciones del portavoz del PNV, Aitor Esteban, que cree que Podemos está tensando la situación actual en la reforma de la ley del solo sí es sí, porque lo que pretende es forzar un adelanto electoral y que se celebren las generales en mayo junto a las municipales y autonómicas. Ese es el pensar del portavoz del PNV. Yo creo que, bueno, Pablo, desde luego Iglesias ha insistido en esto en varias de sus tertulias, en adelantar las elecciones, y me pregunto si en este empecinamiento de decir que se cambia el concepto de consentimiento, que no es cierto, pues no responde a tensar la situación para que el PSOE se vea obligado a hacer esa convocatoria de Cortes adelantándola, aunque me parece que, conociendo a Sánchez, no va a ser así y lo va a mantener porque no creo que se pierda el semestre de presidencia europea. Bueno, y esta polémica de la ley del solo sí es sí continúa con más y más casos de rebajas de condena y de excarcelaciones. Ese es el triste balance, ya ronda los 600 casos entre rebajas de condena y excarcelaciones, que también van en aumento. Hay algunos casos escalofriantes, como los que se han producido con un violador de una niña muy pequeña en Algeciras, que era sobrina de su antigua pareja. Mientras que las diferencias entre los socios del Gobierno por modificar la ley del sí es sí no cesan, los violadores continúan viendo rebajadas sus condenas e incluso saliendo a la calle. En Algeciras, la Audiencia Provincial ha rebajado de 12 a 10 años de prisión la condena a un hombre que violó de la sobrina de 7 años de la que era su pareja en aquel entonces. Y en Cataluña se han producido 4 nuevas rebajas en solo 24 horas. La primera sentencia se trata de un hombre condenado por agresión sexual y que ha visto rebajada su condena de 7 a 5 años. Otra sentencia ha rebajado de 6 a 4 años la condena a un hombre que violó a una mujer en Vic, Barcelona. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también ha rebajado 1 año la pena por agresión sexual a un hombre que fue condenado a un total de 28 años y 4 meses de cárcel por 2 agresiones sexuales, un tercer intento, un robo, 2 hurtos y un delito de lesiones graves. Y la última rebaja que ha tenido lugar en Cataluña se trata de un hombre que agredió sexualmente de una joven de 17 años. Su pena se ha rebajado de 6 años y medio a 4 años y medio de cárcel. Pero aquí no acaba todo. El Tribunal Superior de Justicia y las 3 audiencias de la Comunidad Valenciana han actualizado sus datos y suman 14 nuevas rebajas de condena y 2 excarcelaciones al aplicar la ley de Montero. Un goteo incesante que no preocupa para nada al Ministerio de Igualdad. Y es que ya son 542 rebajas de condena y 51 excarcelaciones. Y en vez de modificar esta ley, que es evidente que no beneficia a las mujeres, los morados prefieren mirar para otro lado y hacer oídos sordos al dolor de las víctimas. Bueno, y en plena polémica por las rebajas de condenas a violadores, el CIS amplía la ventaja de Sánchez sobre Feijóo. El barómetro de febrero otorga a los socialistas un 32,1% de los votos, casi 2 puntos más que en el mes de enero, y sitúa al PP en segunda posición con un incremento de más de 1 punto en intención de voto respecto al último CIS. Podemos, según Tezano, sería el gran perjudicado por los efectos del sí es sí y sufriría un importante retroceso de 1,5 puntos. Vox, por su parte, permanece estable con el 10% de los votos, al igual que en el mes de enero. Bueno, pues de las peleas dentro del Gobierno por la ley del solo sí es sí, vamos a las peleas dentro del Gobierno por el apoyo a Ucrania. Tenemos de un lado que el ejército ucraniano ha enviado 150 soldados a España para aprender el manejo de los tanques Leopard, y eso ha sido la gran oportunidad para que Ione Belarra volviera a las andadas. ¿Las andadas cuáles son? Cuestionar que España esté apoyando al ejército ucraniano. Según ella, debería abandonar la escalada bélica. La ha contestado el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien dice que cuando se produce lo que se ha producido en Ucrania, no se puede ser equidistante. La brecha entre los socios del Gobierno se dilata cada día más. Tras una semana intensa de enfrentamientos por el sí es sí, parece que el entendimiento entre PSOE y Unidas Podemos está muy lejos de producirse. El apoyo a Ucrania y el envío de tanques es otro tema que aviva la tensión entre ellos. La líder de Podemos, Ione Belarra, ha pedido al PSOE abandonar la escalada bélica. Quiero pedirle al Partido Socialista, nuestro socio de Gobierno, que reconsidere su posición,
que reconozcamos un año después que haber contribuido a la escalada bélica es un error. Unas palabras a las que Pedro Sánchez ya ha respondido. Aquí nadie quería una guerra, salvo una persona. El presidente del Gobierno ha asegurado que en una guerra no se puede ser equidistante y ha dejado claro su máxima defensa a la gestión que está realizando su Ejecutivo. Creo que es importante no ser equidistantes. En ninguna faceta de la vida se puede ser equidistante entre el agresor y el agredido. Y aquí hay un agresor y hay un agredido. Y nosotros estamos con el agredido. Y en la misma línea se ha manifestado Isabel Rodríguez. España está en el lado correcto de la historia, estamos con el conjunto de los Estados miembros de la Unión y también de los aliados en la OTAN defendiendo la democracia. Lo cierto es que el Gobierno va a actuar en coordinación con los socios de la OTAN y de la Unión Europea. Es más, 5 de los tanques Leopard que España enviará para hacer frente a la escalada bélica ya están en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira esperando ser reparados. Y ayer llegaron a España 125 soldados ucranianos, 55 de ellos para formarse en el uso de los carros de combate Leopard. Una decisión que sigue provocando tensiones entre los socios de investidura y que de momento parecen estar lejos de resolverse. En Ucrania, la caída de la ciudad de Bakhmut parece inminente. Las autoridades allí han ordenado ya la evacuación total de la localidad ante los ataques rusos que han llegado ya a varios residenciales. La toma de Bakhmut permitiría a Moscú acceder a Sloviansk y a Kramatorsk, que son claves para el control de toda la región de Donetsk. El gobierno de Ucrania ha pedido a los civiles que residen en la ciudad de Bakhmut, que se encuentra sumida en enfrentamientos entre las fuerzas rusas y ucranianas, que evacúen de forma inmediata. La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk, ha pedido durante la noche del jueves a los residentes de Bakhmut que salgan de la ciudad por los fuertes combates que están teniendo lugar, ya que las tropas rusas están atacando zonas residenciales, recordando que durante la jornada de ayer 5 civiles fallecieron y 9 resultaron heridos. Deben evacuar de inmediato porque cuando te quedas te pones a ti y a tus seres queridos en riesgo, especialmente a los niños que se ven obligados a quedarse contigo, ha explicado la viceprimera ministra a través de un mensaje en Telegram. Asimismo ha indicado que quedarse en la zona crea problemas y riesgos adicionales para los equipos de emergencia y rescate como militares o voluntarios. Vereshchuk también ha señalado que quienes se quedan impiden que las Fuerzas Armadas trabajen con normalidad en la ciudad, ya que tienen que comprobar constantemente la seguridad de los civiles. Nueva muerte sospechosa en el entorno de los dirigentes que rodean a Vladimir Putin. Han hallado el cadáver, el cuerpo sin vida de una alta funcionaria del Ministerio de Defensa, Marina Yankina se llama, tenía 58 años y era jefa de una de las 5 regiones militares que tiene Rusia. El hallazgo de su cadáver pues está envuelto en extrañas circunstancias. Según la prensa rusa, se suicidó, pero eso no está en absoluto probado y hay muchas sospechas. Lo cierto es que pues cayó desde lo alto de la ventana de un edificio en San Petersburgo. Desde luego, ya el número 29 de los cargos rusos que han fallecido en extrañas circunstancias. Y Pedro Sánchez visita Austria, Croacia y Eslovenia como parte de su gira antes de iniciar la presidencia de la Unión Europea. Hoy en su visita a Zagreb, el jefe del Ejecutivo le ha dado un pequeño tirón de orejas a Bruselas. El presidente le ha instado a la Comisión a copiar a China y a Estados Unidos y a agilizar la entrega de los fondos europeos. Europa pues también tiene que tomar nota y hacer sus propios deberes en casa. ¿Eso qué significa? ¿Cómo podemos flexibilizar las reglas de ayudas de Estado? ¿Cómo podemos vincularlas con la ejecución mucho más ágil, mucho más flexibles de los fondos europeos? Bueno, desde Bruselas parecen haber escuchado al presidente del Gobierno. Apenas unas horas después de este discurso, la Comisión Europea aprobaba a España el tercer pago de los fondos New Generation por valor de 6.000 millones de euros. Esta luz verde, que es de momento preliminar, se produce después de que España haya cumplido una serie de hitos, como las reformas de la ley concursal, de la formación profesional o contra el fraude fiscal. De aprobarse definitivamente, este sería el tercer desembolso para nuestro país desde la aprobación de ese plan de recuperación allá por el verano de 2021. Fiscalía mantiene un elevado régimen de petición de penas para Josep María Jové y Lluís Salvador, 2 de los llamados arquitectos del procés independentista, del referéndum y del 1 de octubre. Les aplican la modalidad de malversación agravada. Esto ha incendiado a los independentistas que creen que la justicia les persigue porque hicieron posible el referéndum del 1 de octubre.
La gasolina de ese incendio la pone cada vez que habla algún ministro de este gobierno, presumiendo de que eso lo que significa es que no va a quedar sin castigo el procés. Hasta 7 años de cárcel para la mano derecha de Oriol Junqueras. Así lo ha manifestado la Fiscalía, que mantiene el mismo criterio que ha seguido para varios de los líderes independentistas condenados por la causa del procés. En concreto, el Ministerio Público ha pedido 7 años de cárcel para uno de los exaltos cargos del gobierno catalán, Josep Maria Jové, y cerca de 6 para el exsecretario de Hacienda y presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvador. Los de Esquerra Republicana de Cataluña hablan de una persecución política. Hoy vemos otro golpe a la democracia, otro golpe por parte de la justicia española y sobre todo un golpe a lo que fue y supuso el referéndum del 1 de octubre, porque hoy empieza este camino hacia la persecución estrictamente y explícitamente del referéndum del 1 de octubre. Y para el Ejecutivo de Sánchez, la noticia no cambia nada. Es más, constata que el proceso catalán sigue siendo un delito para la justicia española. Es una prueba más de lo que desde el Gobierno siempre dijimos, que los hechos que ocurrieron en 2017 en Cataluña eran delito en 2017 y siguen siendo delito en 2023. Quizá la pregunta hoy sería para los que dijeron que con la reforma del Código Penal se despenalizaban estos hechos. El informe conocido hoy se ciñe a la interpretación que hacen los jueces Llarena y Marchena, que prescinde de las rebajas del nuevo Código Penal pactado entre Esquerra y el Ejecutivo. A ambos dirigentes además se les acusa ahora de un delito de malversación agravada, prevaricación y desobediencia. Pero en el escrito también se destaca la condena a la consejera de Cultura de Cataluña, Natalia Garriga, a 1 año de inhabilitación por su participación en el proceso separatista de 2017. El presidente de Cataluña, Pere Aragonès, habla de venganza contra quienes quieren la independencia de Cataluña e insiste, seguirán defendiendo su libertad porque para ellos también es democracia. Escándalo en Cataluña al saber que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de Esquerra Republicana, hizo un viaje a Nueva York al que se llevó un séquito de 20 personas y que eso ha producido un gasto de cerca de 130.000 euros. Y la gente no está para este tipo de dispendios. Bueno, y tienen que saber lo que pasa en los centros escolares donde hay segregación de sexos, centros escolares en los que los chicos y las chicas estudian por separado. Bueno, pues están amparados por una sentencia del Tribunal Constitucional que consideró que esto era legítimo hacerlo. Sin embargo, la ley del gobierno, la LOMLOE, ha dejado sin subvenciones a estos centros que practican la segregación escolar y eso ha determinado que muchos de ellos hayan tenido que cambiar su modelo. Si quieren sobrevivir, han tenido que dejar de segregar para poder sobrevivir. Eso ha pasado en algunos centros ya que practicaban esto de la segregación escolar en el País Vasco y está a punto de pasar en Navarra y en Asturias. En 2018, el Tribunal Constitucional concluyó que la segregación por sexos en el sistema educativo no puede ser considerada como discriminatoria. El tribunal desestimaba así un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Socialista contra la antigua Ley de Educación. De este modo, se estableció que la enseñanza diferenciada por sexos responde a un método pedagógico que considera esta opción educativa más eficaz que otras. Un año después, en 2019, se aprobaba una nueva ley orgánica de la educación, conocida como LOMLOE, que establecía que cualquier centro que aspire a ser financiado con dinero público debía renunciar obligatoriamente a la segregación. En ese momento, España contaba con al menos 63 colegios concertados que segregaban a los alumnos por sexo. La mayoría de ellos se concentran en Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. En este contexto, cada vez son más los centros que se ven obligados a cambiar su método pedagógico. Los últimos en anunciar este cambio son los colegios del Opus Dei, que todavía segregaban por sexo en el País Vasco. Y parece que no serán los únicos, ya que los centros de Navarra y Asturias también se plantean esta posibilidad. La razón que esgrimen todos ellos es la misma. Los gobiernos autonómicos, tanto del País Vasco como de Navarra y Asturias, han anunciado la retirada de subvenciones a este tipo de centros para el próximo curso. Los defensores de la educación segregada consideran que los diferentes ritmos de maduración y la mejora de los resultados académicos son las principales razones para decantarse por este tipo de centros por encima de la motivación religiosa. El argumento del gobierno pasa por hablar de igualdad y diversidad y de la importancia de que estos valores sean el pilar educativo del país. Una defensa cuanto menos paradójica, ya que el Constitucional estableció claramente que no existe discriminación alguna en los colegios que segregan por sexo.
La pregunta es, ¿por qué a pesar de la conclusión del Tribunal Constitucional, el Gobierno trata de eliminar deliberadamente la educación segregada? Bueno, el fin de semana de carnaval llega con cielos despejados y con buenas temperaturas para la gran parte de la península. En Madrid se espera llegar hasta los 20 grados el domingo y en el sur peninsular el calor primaveral y también el polvo en suspensión van a marcar las jornadas del sábado y del domingo. En Valencia, aquí lo ven, hoy la gente disfrutaba del sol, en playas, en terrazas, haciendo deporte y allí los termómetros han llegado a alcanzar los 18 grados y lo que espera a lo largo del fin de semana. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche y un mucho más feliz fin de semana con estas temperaturas tan buenas. Y con carnaval, además, la vuelta de la esquina. Les dejamos ahora con Ciudadano K, que ya saben que volvemos el lunes con toda la información. Que pasen buen fin de semana.